Antes de empezar, ya comenta de dónde nos ves y suscríbete para fortalecer el canal. La noche del 30 de septiembre de 2025, Asunción parecía un escenario de fiesta anticipada. El Estadio Defensores del Chaco estaba abarrotado, con cerca de 40.000 personas, casi todas paraguayas, vestidas de rojo y blanco, cantando sin parar desde el inicio de la tarde. Entre ellas, el ruido constante transformaba el aire en algo casi palpable. Para la selección mexicana, entrar en aquel escenario ya era un desafío de coraje. Ellas sabían que no solo estaban jugando una final, sino atravesando una enorme barrera psicológica. Mónica Vergara, entrenadora del equipo, respiraba hondo en el banquillo, observando a sus jugadoras calentar. No era solo un partido, era una prueba de identidad. Del otro lado, Paraguay parecía confiado. La afición presionaba como si cada grito fuera a empujar al equipo más cerca del trofeo. México, por su parte, necesitaba mantener el foco en un silencio interno, a pesar del caos. El pitido inicial trajo una intensidad inmediata. En los primeros minutos, Paraguay tomó la iniciativa, presionando alto, robando el balón en campo contrario. A los 12 minutos, Fabiola Sandoval recibió un centro perfecto y marcó el primer gol. El estadio explotó en gritos y cánticos, y las mexicanas sintieron el impacto. No era solo el marcador desfavorable, sino la sensación de que el peso de la fiesta estaba en su contra. Mónica Vergara llamó rápidamente a sus jugadoras para reorganizar la defensa. Patricia Jarquín, capitana, dio instrucciones claras, pero las palabras parecían disolverse en el rugido de la afición. A los 27 minutos, en otro ataque fulminante, Paraguay amplió a 2-0. La tribuna se transformó en una tormenta de celebración. Del lado mexicano, las expresiones se cerraron. No había desesperación expuesta, sino una pesada tensión que solo aumentaba con el paso de los minutos. Era un momento decisivo. En el intermedio, el vestuario de la selección mexicana estaba silencioso. El sonido distante de la afición todavía llegaba como un eco sofocante. Mónica Vergara no perdió tiempo. Trazó un plan nuevo: cambiar la formación a 4-3-3, buscando más presencia ofensiva. Sabía que era arriesgado, pero también sabía que no había otra opción. Patricia Jarquín respiraba hondo frente a sus compañeras, intentando transmitir confianza aún sintiendo la presión. Entre ellas había una mezcla de miedo y determinación. No era solo vencer, era probarse algo a sí mismas. Cuando comenzó el segundo tiempo, el cambio ya era claro. México empezó a presionar más alto, intentando romper la intensidad adversaria. Poco a poco, las paraguayas parecían sentir el peso de la necesidad de mantener el marcador. Era una guerra de resistencia física y mental. El estadio continuaba vibrando, pero algo empezaba a cambiar en el campo. A los 58 minutos, Lisbeth Oval recibió el balón en el mediocampo e inició una carrera. Pasó por dos marcadoras, sintiendo la fuerza de la defensa adversaria, hasta soltar un tiro certero. Era el primer gol mexicano y el marcador ahora mostraba 2-1. El silencio parcial comenzó a crecer entre la afición paraguaya, sustituyendo el rugido inicial. Para las mexicanas fue un soplo de esperanza. En los banquillos, Mónica Vergara y su equipo técnico vibraron discretamente, conscientes de que la remontada aún exigiría mucho esfuerzo. Patricia Jarquín comandaba la defensa y orientaba a sus compañeras con voz firme. Paraguay reaccionó, intentando retomar el control, pero la presión de México era cada vez más evidente. Era un partido que no se resumía solo a habilidad técnica, sino a resistencia emocional. Cada minuto era una prueba. El partido se transformaba en una carrera contra el reloj. A los 70 minutos, México ya dominaba la posesión del balón, controlando el ritmo del partido. Las jugadoras se movían con más confianza, a pesar del desgaste físico. La afición paraguaya parecía menos intensa, ahora dividida entre apoyo y aprehensión. Mónica Vergara acompañaba todo desde el banquillo, gritando instrucciones. Patricia mantenía su postura, buscando inspirar a sus compañeras. A los 75 minutos, Deneva Cajigas recibió un pase en la entrada del área y chutó fuerte, pero la portera paraguaya defendió con una gran intervención.
Fue un momento que mostró la tensión de aquel segundo tiempo. Cada jugada podía cambiar el destino de la final. México ya no se intimidaba. El ambiente dentro del campo había cambiado y el equipo cargaba ahora una energía casi colectiva de superación. La remontada aún parecía distante, pero el ánimo mexicano crecía con cada ataque. Era una batalla, una prueba de resistencia física y mental. A los 80 minutos, Patricia Jarquín interceptó un pase peligroso en el mediocampo e inmediatamente lanzó para Ovalle. El juego aceleró. México presionaba con fuerza total. Las paraguayas retrocedían, intentando protegerse. El ruido en el estadio se volvió más tenso, con silencios intercalados por explosiones de cánticos y gritos. A los 83 minutos, la insistencia mexicana trajo resultado. Nayeli Salazar centró al área y Ovalle, nuevamente, apareció en el lugar correcto. Con un toque preciso, empató el partido, 2-2. El estadio se sumergió en un silencio momentáneo, seguido por una ola de celebración mexicana y murmullos aprensivos de los aficionados paraguayos. Era un momento de giro emocional. Las mexicanas se miraron en el campo, entendiendo que habían alcanzado un punto crucial. Restaban pocos minutos para cambiar definitivamente la historia de aquella final. El último cuarto de partido fue una prueba de nervios. Las jugadoras mexicanas se mantenían firmes, presionando en busca del tercer gol. Paraguay intentaba retomar el control, pero parecía sentir el peso de la remontada. Cada jugada era disputada con intensidad extrema. Mónica Vergara gesticulaba sin parar, como si transmitiera fuerza invisible. Patricia Jarquín, en el mediocampo, parecía más una comandante silenciosa que una jugadora. A los 86 minutos vino la jugada decisiva. Ovalle recibió el balón en el mediocampo, dribló a dos adversarias y avanzó por la derecha. La respiración de la afición estaba contenida. Ella entró en el área, miró a la portera y con un toque preciso marcó el gol de la victoria, 3-2. Fue un silencio absoluto en la tribuna paraguaya y una explosión de alegría mexicana. Era más que un gol, era la consagración de un mes entero de lucha. Cuando el pitido final sonó, las mexicanas se abrazaron en el centro del campo. Lágrimas, sonrisas y sudor se mezclaban. El estadio se transformó en un intenso contraste, un lado en silencio profundo y otro en fiesta total. México conquistaba su primer título continental. Para aquellas jugadoras era algo mucho mayor que una victoria deportiva. Era la prueba de que podían resistir la presión, enfrentar la adversidad y vencer. Mónica Vergara, Patricia Jarquín y Lisbeth Ovalle se convirtieron en símbolos de aquella conquista. Entre la emoción había también conciencia del impacto de aquel momento. Estaban creando historia para el fútbol femenino mexicano. Los ojos de cada una reflejaban no solo la alegría, sino la transformación vivida en aquel mes. No era solo sobre fútbol, era sobre resiliencia colectiva. En los días siguientes a la final, la repercusión fue arrolladora. Periódicos, canales deportivos y redes sociales destacaban no solo el resultado, sino la historia de la remontada. México, antes visto como el underdog, ahora era celebrado como un ejemplo de superación. Las jugadoras recibieron homenajes en aeropuertos, plazas y escuelas. Mónica Vergara participó en entrevistas emocionadas, siempre resaltando la unión del equipo y la fuerza de las jugadoras. Patricia Jarquín se volvió una voz importante para el fútbol femenino en el país. Lisbeth Ovalle, con su gol decisivo, se convirtió en referencia para jóvenes atletas. El efecto de aquella noche aún reverberaba. Más que la copa, lo que quedó fue el símbolo de un grupo que se negó a desistir, incluso ante la adversidad, y un estadio entero en su contra. El mes de aquel título se convertiría en referencia en muchos debates sobre fútbol femenino. La victoria también tuvo impacto directo en la estructura del deporte femenino en México. Inversiones comenzaron a llegar, nuevas competiciones fueron creadas y la visibilidad de las jugadoras aumentó. Escuelas y clubes pasaron a incentivar a más niñas a practicar fútbol.
la narrativa de la final. En el Defensores del Chaco se volvió inspiración para jóvenes que soñaban conseguir una carrera en el deporte. El mes de aquella conquista quedó marcado como un punto de inflexión para el fútbol femenino mexicano. Más que un resultado deportivo, representaba un cambio cultural y social. La selección mexicana en aquel instante no era solo un equipo, era un símbolo de lucha, unión y esperanza. Y para aquellas mujeres, el recuerdo de aquel mes quedó marcado como una hermosa cicatriz, una prueba silenciosa de que, a veces, la superación exige no solo habilidad, sino el coraje de creer hasta el último minuto. Al día siguiente de la conquista, el equipo desembarcó en México bajo una calurosa recepción. Aeropuertos abarrotados, pancartas, banderas y gritos de apoyo esperaban a las jugadoras. Para muchas de ellas, era la primera vez que sentían el peso y la alegría de representar no solo un país, sino una historia entera de superación. Mónica Vergara habló a la prensa, pero evitó hablar solo de táctica. Habló sobre confianza, trabajo en equipo y resistencia emocional. Patricia Jarquín, todavía con lágrimas en los ojos, agradeció a sus compañeras y al país. El silencio que existía en el vestuario al final del primer tiempo de la final se había transformado en un grito colectivo de victoria. Para Lisbeth Oval, aquel gol en el minuto 86 no era solo una estadística, era la culminación de meses de dedicación. El efecto de aquella conquista aún empezaba a esparcirse. Era un momento de renovación para todas. Las redes sociales se transformaron en un escenario de celebración. Videos, fotos y entrevistas de la final se viralizaron. Jóvenes jugadoras grababan sus propios partidos diciendo «Vamos como México», citando la remontada. El fenómeno no se limitó al fútbol. Hubo conversaciones sobre género, oportunidad e inversión deportiva. En la semana siguiente, escuelas comenzaron a organizar campeonatos inspirados en aquel partido. La Federación Mexicana anunció un programa de apoyo al fútbol femenino. Entre las jugadoras crecía la sensación de responsabilidad. El título no era solo un trofeo, era un legado que necesitaban proteger. Mónica Vergara entendía eso y comenzó a trabajar en estrategias para mantener la motivación y el crecimiento. Para la capitana Patricia, cada entrenamiento pasó a tener un significado mayor. En cada conversación con jóvenes atletas, ella reforzaba que vencer no era sobre suerte, sino sobre resistir lo imposible. En el campo de Minons, entrenamiento, el clima era diferente. La presión ahora venía de mantener el nivel conquistado. Las jugadoras sentían que la expectativa aumentaba con cada entrenamiento. Mónica Vergara ajustaba detalles, manteniendo el equilibrio entre exigencia y apoyo emocional. Patricia asumía un papel de mentora, conversando individualmente con cada atleta. Ovalle entrenaba con intensidad redoblada, consciente de que la goleada contra Paraguay había transformado su carrera. Las jóvenes de la selección también pasaban por un cambio interno. Miraban a las veteranas no solo como compañeras, sino como ejemplos vivos. Entre ellas surgía un clima de hermandad reforzado por lo que habían vivido. El mes que seguiría sería decisivo para consolidar no solo el título, sino la nueva fase del fútbol femenino mexicano. Cada entrenamiento, cada conversación, cada ajuste era parte de esa construcción. La victoria aún estaba viva en la memoria, pero ahora necesitaba ser sostenida. En el 10º día después de 1900, la final, la selección recibió una invitación inesperada: participar en una serie de eventos y partidos amistosos en diversas ciudades mexicanas. Era una oportunidad de mostrar a la población no solo el talento, sino la fuerza del equipo. Mónica Vergara vio allí una oportunidad de fortalecer la conexión entre jugadoras y afición. Patricia Jarquín sabía que aquello era más que marketing. Era una forma de garantizar que aquella conquista no fuera efímera. Para las jugadoras, cada partido amistoso se convirtió en una misión personal. Ellas pasaban a ver cada ciudad visitada como parte de la construcción de algo mayor. En las calles era común ver niñas usando la camiseta de la selección, cantando el himno y repitiendo frases destacadas de aquel día. El efecto social de la victoria era visible.
El mes continuaba trayendo transformaciones y el equipo sentía que estaba viviendo algo más grande de lo que imaginaba. La repercusión de la final también llegó a las políticas deportivas. El Ministerio del Deporte anunció inversiones para infraestructura femenina y becas de apoyo para jóvenes jugadoras. Para Mónica Vergara, aquello era la prueba de que el fútbol femenino estaba cambiando en México. Patricia y Ovalle pasaron a participar en debates y eventos públicos, hablando sobre el impacto del deporte en la vida de las mujeres. Las redes sociales, cada vez más llenas de contenidos inspirados en aquella final, transformaban la historia en un fenómeno cultural. En cada ciudad visitada, las jugadoras oían historias de niñas que habían decidido jugar fútbol inspiradas en aquel momento. Era una prueba viva de que el impacto de la victoria superaba las 4 líneas del campo. El mes memorable comenzaba a consolidarse como un punto de inflexión. México ya no veía a la selección femenina como solo un equipo, sino como un símbolo de transformación social. A mediados de mes, el equipo se reunió nuevamente para evaluar los próximos pasos. Mónica Vergara condujo una reunión abierta, donde cada jugadora pudo compartir su visión sobre el futuro. La capitana Patricia habló con firmeza sobre mantener la unión y la disciplina. Ovalle destacó la importancia de continuar entrenando con la misma intensidad de aquel último minuto en Asunción. La conversación reflejaba la maduración del equipo. Ya no se trataba solo de vencer partidos, era sobre mantener la fuerza conquistada. Para muchas, aquel mes había revelado una nueva dimensión de compromiso. Entre conversaciones, entrenamientos y viajes, nació un proyecto colectivo para fortalecer la base del fútbol femenino en el país. Era como si, en aquel mes, México hubiera despertado a una nueva fase. El equipo entendía que su misión no terminaba con el trofeo, sino que comenzaba allí. La presión de la expectativa comenzó a pesar. En algunos entrenamientos se percibía desgaste emocional. La intensidad de la atención de los medios y del público exigía equilibrio. Mónica Vergara reforzaba el foco, recordando a las jugadoras su fuerza inicial. Patricia encontraba momentos para hablar con cada atleta, apoyando especialmente a las más jóvenes. Ovalle pasaba horas estudiando sus propios partidos, buscando perfeccionamiento. Las jornadas eran largas y el cansancio físico se mezclaba con la presión emocional, pero había una energía nueva en el grupo, una conciencia colectiva de que estaban construyendo algo más allá del deporte. Cada entrenamiento era una prueba no solo de técnica, sino de resistencia. El mes memorable estaba lejos de terminar, y la selección sabía que necesitaba mantener la llama encendida para consolidar el impacto de aquella victoria histórica. En el 20º día después de la final, un programa especial de incentivo al fútbol femenino fue lanzado por el gobierno. El anuncio contó con la presencia de Mónica Vergara y Patricia Jarquín. Para muchas jugadoras, aquello fue un reconocimiento concreto de lo que habían conquistado. En las calles, niñas comenzaron a hablar sobre sus sueños de vestir la camiseta de la selección. Escuelas iniciaron proyectos deportivos y clubes ampliaron sus categorías femeninas. Era visible que la victoria en el Defensores del Chaco no era solo un título, sino el inicio de un movimiento. La energía de aquel mes aún era palpable. Para México era un momento de redefinir perspectivas. Para las jugadoras era la prueba de que la superación puede transformar no solo vidas individuales, sino todo un escenario deportivo y social. El impacto comenzaba a consolidarse de manera concreta. Entre viajes, eventos y partidos amistosos, el equipo también pasó por momentos de reflexión colectiva. Mónica Vergara organizó encuentros para discutir no solo el fútbol, sino el papel de ellas como representantes de una causa mayor. Patricia hablaba sobre responsabilidad y legado, incentivando a sus compañeras a pensar más allá del campo. Ovalle mantenía su rutina intensa, sabiendo que su papel como protagonista de aquella final cargaba un peso simbólico.
Las jóvenes jugadoras se inspiraban en el ejemplo de las más experimentadas. Poco a poco, el grupo no era solo una selección vencedora, sino una comunidad de mujeres conscientes del impacto de su trayectoria. El mes memorable estaba transformando la forma en que el fútbol femenino era visto en México. El recuerdo de aquella final no era solo de un título, sino de un hito histórico que ellas mismas ayudaban a construir. Al final de aquel mes, el equipo realizó un evento abierto a la comunidad. Fue una celebración simple, pero cargada de significado. Niñas y niños pudieron conocer a las jugadoras, tomar fotos, oír relatos de la final y entender el proceso de superación que vivieron. Mónica Vergara habló con emoción, resaltando la importancia de la unión y de la persistencia. Patricia agradeció el apoyo y dijo que aquella conquista era un punto de partida. Ovalle, sonriendo, recordó el minuto 86 como un momento que cambiaría sus vidas para siempre. El evento se convirtió en un símbolo de lo que aquel mes representó, no solo un título, sino una transformación. Para todos los que participaron, quedó claro que aquella historia no se cerraría con el pitido final. Era un hito para el fútbol femenino mexicano y un ejemplo real de superación. Al inicio de la tercera semana después de la final, la rutina de la selección se movía entre entrenamientos intensos, viajes y eventos de divulgación. Mónica Vergara percibía que el equipo necesitaba equilibrar carga física y emocional. Había todavía la sensación de novedad, pero también un peso de responsabilidad que crecía con cada día. Patricia Jarquín se había convertido en un eslabón constante entre la comisión técnica y las jugadoras, ayudando a mantener la cohesión del grupo. Ovalle, con su gol decisivo todavía fresco en la memoria, pasaba horas estudiando adversarios para no dejar escapar ninguna oportunidad en futuros partidos. Entre ellas, el vínculo estaba más fuerte. No eran solo colegas de equipo, eran un grupo moldeado por una experiencia que superaba el deporte. El mes memorable seguía siendo un laboratorio emocional, en el que cada partido amistoso, cada encuentro público y cada entrenamiento eran parte de una construcción mayor. La victoria parecía más viva que nunca. En una de las ciudades visitadas, un encuentro espontáneo con jóvenes atletas reveló algo importante. Después de un entrenamiento abierto, niñas de la comunidad vinieron a conversar con las jugadoras, preguntando sobre sus caminos, dificultades y sueños. Para muchas de ellas, aquel era un contacto directo con inspiración viva. Patricia Jarquín se emocionó al oír historias de niñas que comenzaron a jugar fútbol a causa de aquella final. Mónica Vergara asistía silenciosa, reconociendo el peso simbólico de aquel momento. Ovalle conversaba con cada una, incentivando a persistir y creer. La conexión entre selección y comunidad comenzaba a tomar forma real. Era como si, además del trofeo, las jugadoras cargaran consigo una responsabilidad de transmitir fuerza. El mes continuaba generando un impacto que iba mucho más allá del deporte, transformando sueños individuales en un movimiento colectivo. La historia de la remontada en el Defensores del Chaco se convertía en referencia en cada ciudad visitada. En el 25º día después de la final, la Federación Mexicana anunció un programa especial para jóvenes talentos femeninos, con becas de estudio y apoyo técnico. Para Mónica Vergara, aquello era más que reconocimiento, era la materialización del trabajo colectivo. Patricia Jarquín recibió el anuncio como una confirmación de que su lucha no terminaba con el pitido final. Ovalle, emocionada, compartió en las redes sociales su alegría y esperanza por el futuro. Las jugadoras conversaban constantemente sobre el impacto de aquella decisión. Era una señal de que el mes vivido estaba creando bases sólidas para cambios duraderos. Para muchas atletas, aquel momento representaba un antes y un después. En 1910, su relación con el deporte. La victoria contra Paraguay no había sido solo sobre una final, sino sobre abrir puertas para otras generaciones. México comenzaba a escribir un nuevo capítulo del fútbol femenino, y el mes memorable aún no había llegado a su fin. La presión para mantener el nivel
también se reflejaba en la cobertura de los medios. Periódicos y canales deportivos dedicaban reportajes no solo a la selección, sino al impacto social de aquella victoria. Mónica Vergara percibía cómo esto podía afectar emocionalmente a sus jugadoras. Patricia buscaba proteger al grupo, conversando sobre foco y equilibrio. Ovalle, consciente de su visibilidad, hablaba sobre responsabilidad y la importancia de mantener los pies en el suelo. Las jugadoras más jóvenes aprendían a lidiar con la atención pública. En medio de la rutina intensa, había también momentos de cansancio y reflexión. Las conversaciones dentro del equipo ya no eran solo sobre partidos, sino sobre legado. El mes memorable se transformaba en un hito de identidad para el grupo. Cada victoria, cada evento, cada entrenamiento estaba ligado a la construcción de algo mayor, y la sensación era de que aún había mucho por conquistar. En el 28º día, la selección realizó un amistoso importante en Guadalajara. El partido no era decisivo, pero cargaba un significado simbólico. El estadio estaba abarrotado, con aficionados vestidos de verde, rojo y blanco. Para el equipo, jugar ante su afición era diferente. Había energía, pero también la responsabilidad de honrar la conquista reciente. Mónica Vergara mantenía la estrategia alineada, mientras Patricia comandaba la defensa con la misma garra vista en el Defensores del Chaco. Ovalle se destacó nuevamente, mostrando técnica y liderazgo. El resultado del partido quedó en segundo plano ante el clima vivido. Las jugadoras sentían que cada partido era parte de un proceso mayor. La experiencia de aquel mes las había transformado, y eso quedaba evidente en cada jugada. México no estaba solo jugando fútbol, estaba consolidando un movimiento. La final aún resonaba en cada paso del equipo. Entre entrenamientos y viajes, la selección también pasó por momentos inesperados de pausa. Una tarde fue dedicada a una visita a una escuela en una ciudad interiorana, donde las jugadoras conversaron con estudiantes sobre sueños y superación. Patricia habló sobre la importancia de creer, incluso cuando todo parece perdido. Ovalle recordó el minuto 86 y cómo el equipo se mantuvo unido hasta el final. Mónica Vergara destacó la fuerza colectiva del grupo. Para muchas de las jóvenes presentes, aquel encuentro fue memorable. Las jugadoras también salieron conmovidas, percibiendo cómo su historia tenía un impacto real fuera del campo. La victoria no era solo deportiva, sino humana. Era un ejemplo vivo de cómo superar adversidades y transformar dificultades en combustible. El mes estaba a punto de cerrarse, pero la sensación era de que aquella historia aún tenía muchos capítulos que contar. En el 30º día después de la final, la selección realizó un evento abierto en una plaza pública en la Ciudad de México. Cientos de personas acudieron para ver a las jugadoras y oír sus historias. Entre gritos de apoyo, lágrimas y aplausos, Patricia habló sobre resiliencia. Mónica Vergara destacó la importancia del trabajo colectivo y de la preparación mental. Ovalle recordó aquel momento decisivo, insistiendo en la necesidad de creer hasta el último segundo. Fue una celebración simple, pero cargada de significado. Para las jugadoras fue un reconocimiento más de su jornada. El público entendió que aquella conquista no era solo sobre un partido, sino sobre transformar un momento en inspiración. El mes memorable estaba llegando a su fin, y la sensación era de que la historia aún resonaría por mucho tiempo. La selección ya no era solo un equipo, era un símbolo de superación y cambio. En los días siguientes, el equipo recibió invitaciones para participar en 1900, en programas deportivos y debates sobre igualdad en el deporte. La visibilidad conquistada con la final transformaba cada invitación en una oportunidad de ampliar el mensaje. Mónica Vergara usaba cada espacio para reforzar la importancia de la unión y de la preparación. Patricia asumía papeles de liderazgo fuera del campo, defendiendo la inversión en el fútbol femenino. Ovalle se convertía en una referencia para jóvenes atletas, mostrando que el resultado es fruto de trabajo y determinación.
Las jugadoras más jóvenes absorbían todo como aprendizaje. Entre compromisos había también momentos de reflexión silenciosa. El mes memorable no terminaba con la copa, terminaba con una transformación colectiva. La experiencia vivida en aquel Defensores del Chaco se convertía en un hito no solo para ellas, sino para todo el deporte femenino en México. Al completar un mes desde aquella final histórica, el equipo se reunió para evaluar todo lo que había vivido. Mónica Vergara habló sobre orgullo, desafíos y el impacto de aquella victoria. Patricia Jarquín reforzó la importancia de mantener el espíritu del equipo vivo. Ovalle recordó que cada entrenamiento y cada partido serían una oportunidad de continuar construyendo la historia iniciada aquel día. Las más jóvenes compartieron sus experiencias y lo que habían aprendido. La reunión tuvo un clima de gratitud y conciencia colectiva. Era un momento de cierre, pero también de mirar hacia el futuro. El mes memorable había sido intenso, transformador e inspirador. No era solo sobre ganar una Copa América, era sobre cambiar la percepción del fútbol femenino en México e inspirar a nuevas generaciones a creer. Y la selección sabía que aquella historia aún estaba siendo escrita. En el cierre de ese mes, el equipo participó en una ceremonia oficial en la Ciudad de México, donde recibieron homenajes y reconocimiento público. Autoridades, aficionados y atletas participaron en el evento. Mónica Vergara recibió palabras de agradecimiento por el liderazgo, Patricia Jarquín por el espíritu de unión y Ovalle por el momento decisivo que marcó la final. Las jugadoras se sintieron honradas, pero también conscientes de que aquel reconocimiento traía responsabilidad. Era un símbolo de todo lo que habían superado juntas. El mes no terminaba con un simple trofeo, terminaba con un legado. La selección mexicana, en aquel instante, no representaba solo fútbol, sino fuerza, unión y transformación. El recuerdo de aquel mes quedaría como una marca profunda para todas. No sería olvidado. Era más que una victoria deportiva. Era una historia viva de superación. El inicio de la cuarta semana después de la final trajo una nueva dinámica para la selección. Entre compromisos y entrenamientos, el foco era mantener la intensidad conquistada. Mónica Vergara reforzaba la importancia de no dejar que la conquista se enfriara, recordando siempre a las jugadoras que aquella victoria no podía ser un punto final, sino un punto de partida. Patricia Jarquín continuaba como referencia dentro y fuera del campo, conversando individualmente con cada atleta para garantizar que todas sintieran apoyo. Ovalle mantenía su disciplina, revisando videos y ajustando movimientos. Había una conciencia clara en el grupo. La responsabilidad era mayor ahora. El mes memorable estaba entrando en su recta final y cada acción era pensada como legado. La presión se transformó en motivación. Las jugadoras ya no estaban solo representándose a sí mismas, sino la transformación del fútbol femenino mexicano. Y eso pesaba, pero también las fortalecía. Una visita inesperada cambió aún más el clima del equipo. Un grupo de jóvenes atletas del interior, provenientes de comunidades pequeñas, fue invitado a entrenar con la selección por un día. Para muchas jugadoras fue un momento de intercambio intenso. Patricia dedicó tiempo para hablar sobre resistencia emocional. Mónica Vergara explicó cómo pequeñas decisiones pueden cambiar un resultado. Ovalle incentivó a cada una de ellas a no desistir, independientemente de las circunstancias. Para aquellas jóvenes era más que un entrenamiento, era un contacto directo con inspiración. Para la selección era un recordatorio del impacto que habían conquistado. El mes seguía mostrando que aquella victoria no era solo sobre un título, sino sobre abrir puertas y transformar trayectorias. La experiencia del encuentro resonó en los días siguientes, reforzando la dimensión humana de la jornada vivida. La sensación era de misión cumplida, pero aún incompleta.
En los días siguientes, las redes sociales continuaron siendo escenario de repercusión. Videos de la final, entrevistas y registros de los eventos generaban un compromiso creciente. Mónica Vergara recibía mensajes de reconocimiento y también de expectativa. Patricia Jarquín veía la presión crecer, pero usaba eso como combustible para mantener al grupo unido. Ovalle, consciente del papel que desempeñaba, hablaba sobre consistencia y trabajo. Entre el equipo había un intercambio constante de experiencias. El mes memorable transformaba cada conversación en reflexión. El título de la Copa América no era solo un logro deportivo, sino un catalizador para un movimiento. Cada palabra y acción pasaban a cargar más peso. Era como si la victoria hubiera ampliado la conciencia colectiva. Las jugadoras sentían que, de ahí en adelante, su historia no pertenecía solo a ellas, sino a todas las que soñaban con alcanzar lo mismo. Era una responsabilidad nueva y desafiadora. Al completar 35 días desde la final, el equipo realizó un entrenamiento especial en un lugar abierto, con la presencia de público. El clima era diferente. Las jugadoras percibían que el impacto de la victoria se transformaba en un proyecto social mayor. Mónica Vergara hablaba sobre mantener la llama encendida. Patricia reforzaba la unión del grupo y Ovalle mostraba técnica y liderazgo dentro del campo. Las jóvenes observaban atentamente cada movimiento. Fue una tarde en que el entrenamiento se convirtió en demostración e inspiración. Para quien asistía, no era solo un entrenamiento, era una lección de superación. El mes memorable mostraba que la victoria no se resumía al campo, sino a una transformación cultural. La energía de las jugadoras estaba más enfocada, más madura. Era visible que en aquel momento ellas ya habían superado la dimensión deportiva y estaban construyendo un legado. La experiencia vivida en aquel mes marcaría el futuro de ellas y del fútbol femenino mexicano. En el 36º día, la selección recibió un homenaje especial en una ceremonia organizada por la Federación. Autoridades, familiares, aficionados y jóvenes atletas participaron. Mónica Vergara fue destacada por el liderazgo, Patricia Jarquín por la inspiración y Ovalle por el momento decisivo que marcó la final. Las jugadoras se emocionaron y las lágrimas surgieron como reconocimiento de lo que habían vivido. Fue más que una ceremonia, fue un cierre simbólico de un mes intenso. Para todas, era un punto de reflexión sobre todo lo que habían conquistado. El título de la Copa América había sido solo el inicio. El mes memorable se había transformado en un hito histórico. Más que conmemorar una victoria, celebraban la construcción de un nuevo escenario para el fútbol femenino. Y cada una sabía que aquel recuerdo sería llevado para siempre como un símbolo de fuerza y superación. Entre viajes, eventos y reconocimiento público, el grupo también vivía momentos de descanso y reflexión. Mónica Vergara incentivaba pausas estratégicas para cuidar la salud mental de las jugadoras. Patricia Jarquín organizaba conversaciones internas para mantener la cohesión emocional. Ovalle aprovechaba para entrenar detalles técnicos lejos de la presión de los partidos. Había una conciencia colectiva de que mantener la energía exigía equilibrio. El mes memorable estaba cerca del fin, pero su impacto continuaba vivo. Las jugadoras percibían que aquella historia no era solo de ellas, sino de todas las que veían en el deporte una oportunidad de transformación. Entre risas, conversaciones y recuerdos, construían una nueva narrativa para el fútbol femenino mexicano. Un mes entero se cerraba, pero el sentimiento era de continuidad. La victoria, más que un resultado, era un cambio de perspectiva, y ellas lo sabían. En el 38º día, la selección organizó un evento abierto en asociación con escuelas locales. El objetivo era estimular la práctica del fútbol entre jóvenes niñas. Mónica Vergara, Patricia Jarquín y Lisbeth Ovalle participaron activamente,
conversando y orientando a las niñas. El ambiente estaba cargado de emoción. Para muchas niñas, aquellas jugadoras eran un ejemplo vivo de que los sueños podían ser alcanzados. Patricia reforzó la importancia de creer incluso ante desafíos. Ovalle contó su experiencia y resaltó la importancia de entrenar con disciplina. Mónica Vergara destacó que cada paso era parte de una construcción colectiva. La reacción de las niñas mostró que el mensaje había llegado. El mes memorable estaba dejando marcas profundas. Era la prueba de que una victoria no se resume al campo, sino al impacto que genera fuera de él. Y aquella selección lo sabía. Al completar casi 40 días desde la final, el equipo participó en un programa televisivo especial. Fue un momento de contar en detalle la trayectoria de aquel mes. Mónica Vergara explicó el proceso de preparación y cambio táctico. Patricia Jarquín habló sobre la fuerza mental del equipo. Ovalle recordó con emoción el minuto 86. Las jugadoras respondieron preguntas, compartieron experiencias y reforzaron el papel transformador de aquella victoria. Para el público, fue más que una entrevista. Fue una lección sobre resiliencia. Las redes sociales repercutieron cada fragmento, aumentando aún más el impacto de aquella historia. El mes memorable se transformaba en referencia. Las jugadoras percibían que, más que títulos, estaban construyendo una narrativa que quedaría para siempre. Era el reconocimiento de que su trayectoria tenía un significado profundo, no solo para el fútbol, sino para la sociedad como un todo. En el 39º día, el equipo dedicó una tarde a la reflexión interna. Reunidas en círculo, conversaron sobre todo lo que habían vivido. Mónica Vergara agradeció la confianza. Patricia reforzó la importancia de mantener el espíritu colectivo y Ovalle habló sobre aprender con cada momento. Las más jóvenes oyeron atentamente, absorbiendo cada palabra. Era un intercambio sincero, cargado de emoción, pero también de aprendizaje. Para muchas, aquel mes no había sido solo sobre fútbol, sino sobre maduración personal. Entre historias y recuerdos, percibieron que aquella victoria había transformado no solo su carrera, sino la forma en que veían su propio papel en el deporte. Era un cierre simbólico de aquel ciclo. El mes memorable llegaba a su fin, pero la sensación era de que la historia continuaría, no como un título aislado, sino como una transformación duradera. En el 40º día, la selección realizó su último encuentro público antes de cerrar el ciclo de aquel mes memorable. Fue una tarde simple, pero cargada de significado. Aficionados de diferentes ciudades acudieron para ver y oír a las jugadoras. Mónica Vergara agradeció el apoyo recibido. Patricia Jarquín habló sobre la importancia de la unión y Ovalle recordó aquel momento decisivo en el Defensores del Chaco. Las jugadoras sabían que aquella victoria no era solo de ellas, sino de todo un movimiento. El mes se había transformado en un hito histórico para el fútbol femenino mexicano. El impacto de la conquista iba mucho más allá del campo. Era sobre inspirar, abrir puertas y mostrar que la superación es posible. Para todas, aquel recuerdo quedaría para siempre como prueba viva de que resistencia, unión y coraje pueden cambiar una historia. Era más que un triunfo, era un legado. Con la proximidad del fin del mes memorable, la selección volvió a los entrenamientos más enfocada que nunca. Mónica Vergara intensificaba ejercicios técnicos y tácticos, buscando mantener el ritmo conquistado. Patricia Jarquín trabajaba liderazgo y motivación, garantizando que cada jugadora entendiera su papel dentro del grupo. Ovalle entrenaba no solo el físico, sino también la fuerza mental, recordando siempre lo que había significado el último minuto de aquella final. Entre ellas había un clima de propósito compartido. Cada entrenamiento parecía cargar más significado, como si cada esfuerzo fuera parte de una construcción mayor. El mes no era solo sobre resultados, era sobre crear bases para un futuro sólido. Las jugadoras sentían que estaban cerrando un ciclo, pero abriendo otro aún mayor. La final, el trofeo y todo lo que siguió ahora tenían un peso que superaba el deporte. Era historia viva, en proceso,
Al día siguiente, la selección recibió una invitación para participar en un encuentro con jóvenes atletas en una comunidad rural. Fue una oportunidad especial de intercambio. Las jugadoras compartieron sus historias y oyeron relatos de superación provenientes de las niñas presentes. Patricia habló sobre la importancia de creer, incluso cuando las condiciones no parecen favorables. Mónica Vergara destacó que la fuerza viene de la unión y del trabajo colectivo. Ovalle incentivó a cada una de ellas a no desistir, independientemente de las circunstancias. El encuentro generó emoción e inspiración. Para las jóvenes, aquellas atletas eran ejemplos concretos de que los sueños podían hacerse realidad. Para las jugadoras, fue un recordatorio de que la victoria de la final no era solo de ellas, sino de todas las que querían alcanzar algo mayor. El mes memorable continuaba expandiéndose en significado, generando impacto fuera del campo. La repercusión de aquella final seguía creciendo. Mónica Vergara comenzó a recibir invitaciones para charlas sobre liderazgo deportivo. Patricia Jarquín era llamada para eventos motivacionales. Ovalle se convertía en referencia en entrevistas sobre superación. Las jugadoras sentían el peso de esa nueva visibilidad. Entre entrenamientos y viajes, había también reuniones estratégicas para aprovechar el momento y estructurar un futuro sostenible para el fútbol femenino mexicano. La federación demostraba interés en crear un calendario mayor para las competiciones femeninas, atendiendo al atractivo de la conquista histórica. Las jugadoras entendían que su victoria había abierto una nueva puerta para el deporte en el país. Era un momento de responsabilidad, pero también de orgullo. El mes memorable no terminaba solo con el trofeo, sino con un cambio estructural que comenzaba a consolidarse. La selección percibía que su historia ahora formaba parte de algo mayor. En el 32º día, la selección realizó una visita especial a una escuela de fútbol femenino. El evento fue simple, pero cargado de emoción. Mónica Vergara conversó con las jóvenes sobre disciplina y unión. Patricia Jarquín habló sobre resiliencia y coraje. Ovalle destacó la importancia de creer hasta el final. Las niñas oyeron con atención y algunas llegaron a llorar de emoción. Para muchas, era la primera vez que veían de cerca a jugadoras que vencieron una final tan importante. La selección percibió que estaba creando una conexión directa con el futuro del deporte. La victoria de la Copa América se había transformado en algo vivo, que se traducía en inspiración concreta. El mes memorable no terminaría solo con una ceremonia. Estaba presente en cada gesto, en cada historia compartida, y las jugadoras sabían que cargarían esa responsabilidad por mucho tiempo. En el 33º día, el equipo recibió la noticia de que el gobierno destinaría una inversión especial para el desarrollo del fútbol femenino en todo el país. Mónica Vergara vio aquello como una conquista colectiva. Patricia Jarquín entendió como un reconocimiento del esfuerzo de todo el equipo. Ovalle destacó que aquel resultado no era fruto de suerte, sino de trabajo y unión. Las jugadoras discutieron cómo podrían contribuir para aprovechar esa oportunidad. El anuncio reforzó la sensación de que el mes vivido era histórico. No era solo sobre ganar una final, sino sobre abrir camino para un futuro diferente. Las conquistas comenzaron a generar cambios concretos y el equipo se sentía parte de algo mayor. El mes memorable se estaba consolidando como un punto de inflexión, no solo en el fútbol femenino, sino en el deporte mexicano como un todo. Era una transformación palpable e inspiradora. En los días siguientes, la selección participó en una serie de entrevistas para diferentes medios. Las preguntas giraban no solo sobre el resultado de la final, sino sobre el impacto social de aquella victoria. Mónica Vergara hablaba sobre la importancia de tener una visión mayor. Patricia Jarquín sobre la fuerza del grupo y Ovalle sobre no desistir ante las dificultades. Las jugadoras sabían que sus palabras tenían peso. Ellas no hablaban solo como atletas, sino como representantes de un movimiento mayor.
Cada entrevista se transformaba en una oportunidad de inspirar. El mes memorable no era solo un hito deportivo, sino un período de construcción e impacto social. En cada declaración reforzaban la idea de que aquella conquista podía cambiar la percepción sobre el fútbol femenino. El equipo estaba consciente de que la historia no acabaría con el mes, sino que continuaría siendo escrita. En el 35º día, la selección organizó un evento interno de confraternización. Fue un momento para mirar hacia atrás y reflexionar sobre el mes vivido. Mónica Vergara reforzó la importancia de la unión y de la continuidad del trabajo. Patricia Jarquín habló sobre el papel transformador del equipo. Ovalle recordó cada detalle de aquel juego histórico y cómo esto había cambiado sus vidas. Las jugadoras intercambiaron experiencias, risas y lágrimas. Era un cierre simbólico para un mes intenso, pero también un recordatorio de que aquel era solo el inicio. La victoria se había convertido en un hito, y la responsabilidad de mantener viva aquella llama estaba ahora en manos de todas. El mes memorable no terminaba con un trofeo, sino con un legado que todas estaban determinadas a preservar. Era más que una conquista, era una transformación. En el 36º día, la selección fue invitada para participar en un panel sobre deporte e igualdad. La invitación venía como reconocimiento del papel que desempeñaron en aquel mes. Mónica Vergara, Patricia Jarquín y Ovalle hablaron sobre superación, liderazgo y unión. Las jugadoras oyeron historias inspiradoras y también compartieron las suyas. Fue un momento de intercambio y fortalecimiento. Ellas percibieron que aquella victoria se había transformado en un símbolo para muchas personas. El mes memorable no tenía solo resultados, tenía significado. Era un testimonio de que resistencia y coraje pueden cambiar trayectorias, y esa percepción fortalecía al grupo. Cada evento, cada conversación, cada entrenamiento continuaba formando parte de una construcción mayor. El mes llegaba a su fin, pero su impacto seguía vivo. La historia de la selección femenina mexicana era ahora parte de la memoria colectiva. En el 37º día, el equipo participó en un entrenamiento abierto en una plaza central. El objetivo era acercar al público y reforzar el vínculo entre selección y comunidad. Mónica Vergara orientaba con atención, Patricia estimulaba la participación de las jugadoras más jóvenes, y Ovalle demostraba técnica y garra. Las niñas que asistían quedaban encantadas, y muchos padres buscaban entender más sobre lo que significaba aquella conquista. La energía en el lugar era contagiosa. El mes memorable no terminaría solo con ceremonias y títulos, sino con momentos así, simples, pero profundos. Era la prueba de que la victoria de la Copa América se había transformado en algo vivo, capaz de inspirar pequeñas historias de superación. La selección sabía que cada gesto contaba para mantener viva la memoria de aquel mes, y ellas estaban dispuestas a mantener esa llama encendida. En el 38º día, la selección se reunió para una última actividad oficial antes del cierre del ciclo. Fue un encuentro íntimo, reservado, donde cada jugadora habló sobre su experiencia. Mónica Vergara agradeció por la confianza y por el empeño. Patricia Jarquín habló sobre unión y sobre cómo el equipo creció junto. Ovalle recordó el momento decisivo de la final y destacó el aprendizaje colectivo. Las más jóvenes expresaron gratitud y emoción. Fue un momento de cierre, de reconocimiento y de proyección. El mes memorable no se cerraba solo con un calendario, sino con un impacto real y continuo. La victoria en el Defensores del Chaco había transformado no solo la carrera de las jugadoras, sino el escenario del fútbol femenino mexicano. Era un capítulo que se cerraba, pero que dejaba marcas profundas. El futuro de ellas ahora cargaba la fuerza de aquella historia. En el 39º día, la selección recibió una invitación inesperada para un homenaje en un evento nacional de deportes. Fue una ceremonia simple, pero cargada de significado.
autoridades, aficionados y jóvenes atletas estuvieron presentes. Mónica Vergara habló sobre el trabajo colectivo y la importancia de creer hasta el final. Patricia Jarquín destacó la unión y la fuerza que surgieron de aquel mes. Ovalle habló sobre disciplina y superación. Cada palabra parecía resonar más allá de aquel momento. Las jugadoras sintieron que no estaban solo recibiendo un homenaje, sino asumiendo un compromiso. Era reconocimiento por lo que habían conquistado, pero también una responsabilidad por lo que podrían inspirar. El mes memorable no terminaba con aquel evento, continuaba vivo en las acciones y en los discursos. Era la prueba de que una victoria, cuando es genuina, se transforma en legado, y ellas estaban listas para llevarlo adelante. En la recta final de aquel mes, la selección organizó una pequeña celebración interna, un almuerzo simple con pocas personas, pero cargado de emoción. Mónica Vergara recordó cada desafío enfrentado, Patricia Jarquín habló sobre la fuerza colectiva y Ovalle recordó el minuto 86 como símbolo de resistencia. Entre conversaciones y risas, cada jugadora revisó mentalmente la trayectoria de aquel mes. No era solo una cuestión de títulos o medallas, era sobre el proceso vivido. Había orgullo, emoción y también una conciencia de que aquello cambiaría para siempre sus vidas. Las más jóvenes veían allí una historia real de superación. Las veteranas sentían que aquel momento sellaba un pasaje importante en sus carreras. El mes memorable se cerraba con gratitud y entendimiento. No había más prisa por hablar. Había respeto por lo que habían vivido juntas. Era un cierre silencioso, pero profundo. En Nino, el 40º día, la selección realizó su último compromiso oficial de aquel ciclo. Fue un partido amistoso, pero con un público especial. Aficionados, niños y atletas de base estaban presentes. Mónica Vergara optó por una alineación que permitiera involucrar a todas las jugadoras, valorizando el espíritu de equipo. Patricia Jarquín condujo el juego con liderazgo, mientras Ovalle aprovechó para transmitir confianza a las más jóvenes. El partido terminó sin grandes números, pero con emoción. Era la despedida de aquel mes intenso. Las jugadoras sintieron que no se trataba solo de un cierre, sino de una celebración. El mes memorable no terminaba con un pitido final, terminaba con la sensación de misión cumplida. La victoria en el Defensores del Chaco era más que un resultado deportivo, era un hito histórico. Y aquel juego amistoso cerraba el ciclo con gratitud y una mirada hacia el futuro. Después del partido, el equipo realizó una breve ceremonia de agradecimiento a los aficionados. Mónica Vergara hizo hincapié en recordar que la conquista no era solo de ellas, sino de todos los que creyeron y apoyaron. Patricia Jarquín habló sobre el impacto colectivo de aquella jornada y sobre la responsabilidad que venía con la victoria. Ovalle compartió su sentimiento de orgullo y la importancia de persistir hasta el final. Las jugadoras oyeron aplausos, sonrisas y palabras emocionadas. Fue un momento de conexión genuina entre equipo y público. El mes memorable estaba llegando a su fin, pero su efecto continuaba vivo. La energía de aquel día era un resumen de lo que habían vivido: superación, unión y transformación. Más que una conquista deportiva, aquella final se había convertido en una referencia emocional, y cada jugadora sabía que llevaría aquello para siempre. A la mañana siguiente, antes de regresar a sus ciudades de origen, la selección se reunió para una última conversación. Mónica Vergara habló sobre la importancia de mantener viva la llama de aquel mes. Patricia Jarquín reforzó el papel del grupo como inspiración para otras generaciones. Ovalle agradeció por la confianza y por el esfuerzo colectivo. Las jugadoras compartieron sus experiencias, recordando detalles de lo que había sido vivido. Fue un momento de cierre emocional, donde cada una percibió cuánto habían crecido. El mes memorable no dejaría solo una copa, dejaría una marca profunda en sus trayectorias. Era el cierre de un ciclo, pero también
el inicio de otro. Un ciclo de reconocimiento, responsabilidad y continuidad. Las jugadoras sabían que aquella historia no terminaría allí, sino que seguiría influenciando su vida y el futuro del fútbol femenino mexicano. El regreso a casa fue marcado por silencio y reflexión. Muchas jugadoras viajaban pensando en lo que aquel mes significaba. Para algunas, era la realización de un sueño. Para otras, era la confirmación de que la unión y la persistencia podían transformar realidades. Mónica Vergara se mantenía enfocada en planear el futuro. Patricia Jarquín pensaba en cómo transmitir esa experiencia a las nuevas generaciones. Ovalle guardaba en su corazón el recuerdo de aquel minuto decisivo. El mes memorable se cerraba, pero su peso emocional permanecía intacto. Era una conquista que superaba el deporte. Era sobre legado, transformación e inspiración. Al llegar a sus ciudades, cada una sabía que cargaba consigo no solo una victoria, sino un testimonio vivo de superación, y ese testimonio permanecería vivo para siempre. En el Dino Cinto, primer día después del regreso, la repercusión en las redes sociales y en los medios aún era intensa. Reportajes, entrevistas y videos circulaban, reforzando el impacto de aquella victoria. Mónica Vergara recibió mensajes de apoyo y reconocimiento. Patricia Jarquín fue llamada para participar en programas deportivos. Ovalle se convirtió en referencia en reportajes sobre superación. Las jugadoras percibieron que aquel mes memorable se había convertido en un hito histórico. Ya no era sobre un partido o una final, era sobre inspiración colectiva. La energía y el significado de aquel ciclo continuaban vivos en cada conversación, en cada comentario y en cada gesto de apoyo. Era la prueba de que una victoria genuina deja marcas profundas. El mes que comenzó con un desafío terminó como un símbolo de fuerza y transformación, y todas lo sabían. En medio del reconocimiento, la selección también comenzó a recibir propuestas para eventos futuros. La federación organizaba calendarios y torneos para aprovechar el impacto conquistado. Mónica Vergara veía aquello como consecuencia natural del trabajo colectivo. Patricia Jarquín lo encaraba como una oportunidad para mantener vivo el mensaje. Ovalle entendía como una chance de inspirar aún más. El mes memorable había cambiado el escenario del fútbol femenino mexicano. No se trataba solo de un título, era la apertura de un camino. Las jugadoras veían que su historia ahora formaba parte de la memoria colectiva. La victoria en el Defensores del Chaco no era solo un resultado, sino un hito de transformación, y ellas sabían que necesitarían mantener ese legado vivo. El cierre del mes no era el fin, era el inicio de algo mayor. En el penúltimo día de aquel ciclo, la selección se reunió para una última actividad simbólica. Fue una tarde dedicada a escribir mensajes y pensamientos sobre el mes vivido. Mónica Vergara dejó palabras de agradecimiento. Patricia Jarquín reforzó la importancia de la unión y Ovalle describió la sensación única de aquel momento. Las jugadoras intercambiaron cartas, recuerdos y promesas. Era un ritual íntimo, pero cargado de significado. Ellas sabían que aquel mes memorable no terminaría allí, quedaría para siempre como prueba viva de superación. Más que una victoria, era una historia que sería contada, recordada e inspiraría a muchas otras. La sensación era de misión cumplida, pero también de responsabilidad. Era la certeza de que aquel capítulo sería guardado para siempre en el corazón de ellas. En el 40º día, la selección realizó su último encuentro oficial de aquel ciclo. Fue un evento simple, pero cargado de emoción y simbolismo. Mónica Vergara agradeció a todas por las conquistas y por el empeño. Patricia Jarquín habló sobre la fuerza colectiva y la importancia de continuar inspirando. Ovalle recordó el minuto 86 como prueba de que creer hasta el final hace la diferencia. Las jugadoras intercambiaron abrazos, lágrimas y sonrisas.
Era el cierre de un mes memorable, pero también el comienzo de una nueva fase. La victoria en el Defensores del Chaco no era solo una conquista deportiva, sino un hito histórico para el fútbol femenino mexicano. Aquellos recuerdos se convertirían en cicatrices emocionales, enseñanzas silenciosas. Era más que una historia de superación, era un legado vivo, y ellas sabían que aquello lo cargarían para siempre.